solemos interactuar, debatir, hacer el análisis y analizar puntos de vista, es el abogado y periodista Juan Pablo Fernández, el periodista de la ciudad de Asunción, diario El Independiente, y hoy queremos de nuevo tenerlo para ver un poco su visión, el criterio. Y vos sabés que es muy distinto a veces el criterio que se tiene desde Asunción y desde el interior del país. Así que Totalmente. lo saludamos a Juan Pablo Fernández. Buenos días, Juan Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Cristian, un gusto como siempre para Oviedo Press, para los compañeros en la mesa y para toda la audiencia, mi respeto. Bueno, Juan Pablo, muchos catalogan de atropello a la República, atropello a la institucionalidad, atropello incluso a la Constitución Nacional, lo que ayer se registraba en la Cámara de Senadores con la sesión extraordinaria express a través de la cual se le quitó la investidura a la senadora Katia González. Yo creo que estamos viviendo un momento realmente interesante de ver la historia contemporánea del Paraguay. La torpeza, la soberbia y la incapacidad de poder conectarse con la gente es un poco el resultado de lo que estamos viendo actualmente, de un sector, como acabas de decir, y acabamos de ver, a un presidente del Congreso completamente desorientado Ujú. de lo que tiene que hacer. Y ahora yo creo que está poniendo en prueba el carácter de Silvio Beto Ovelar. Y hay muchas situaciones para analizar puntualmente en relación a ese tema. Sus créditos con el banco del presidente del Partido Colorado y expresidente de la República, su relación de dependencia también con un montón de personas que están dentro de las instituciones públicas. Entonces, creo que es un momento complicado. Y otra cosa no menor también, Cristian, es su estrecha y próxima relación con el ideólogo político de este movimiento, que es el senador Juan Carlos Galaverna. O sea, es una prueba de fuego, yo creo que para el senador Beto Velar, esta situación que por momentos lo vemos muy incómodo. Yo creo que hay una pelea interna que él está viviendo entre lo que tiene que hacer bien o responder al grupo que él pertenece actualmente como tal. No ha de ser en la posición de Ciro Beto Velar, porque cuando, y pongo como ejemplo, fue el tratamiento de la creación de la dependencia de jubilaciones, uno se lo veía, uno veía impactado cuando le decía, pero no tengo votos, se me bloqueó el sistema, le decía al vocero de ese movimiento. Y Sí. el rostro que tenía ayer en el momento justamente que tenía que dar respuestas al senador Nakayama, evidenciando justamente lo que estaba mal, hace que uno diga, caramba, qué situación. A mí no me gustaría estar en este momento en la piel del presidente del Congreso. Además, Juan Pablo, ufanarse de ser un cientista político, politólogo, pensador incluso, y ayer quedaba mudo ante las preguntas básicas que le realizaban periodistas acreditados en el Congreso Nacional, siendo él una persona siempre muy de frente, chocante, incluso en sus declaraciones, ayer quedó mudo y parecía aéreo. Él decía, estoy siendo el Beto Velar independiente, líder, senador más votado, o estoy siendo un abyecto a la orden de la calle a España. Me supongo yo que esas preguntas le habrá pasado en la cabeza en ese momento. Y yo creo que también ahí hay una cuestión que me pareció muy interesante escucharlo al colega Luis Vareiro en redes esta mañana temprano mientras miraba la repercusión de la noticia de ayer. Y ha de ser muy difícil también entrar en ese debate interno por parte de muchos, no todos, porque yo creo que hay personas que realmente están convencidas dentro de ese grupo de los 23 que creen fielmente en la pleitesía que le hacen a este sector, y en particular a este señor, y procuran hacer méritos justamente para poder estar siempre en el entorno de la sonrisa
y el contento de este señor. Pero hay otros que yo me imagino que han de decir, caramba, ¿cómo me hago para salir de esta, no? Ujú. Y yo creo que ha de ser, yo creo que ha de ser una situación muy compleja, Cristian, estar metido en este grupo y querer decir, bueno, yo me salgo de esta. O sea, estos son espacios que se manejan con códigos muy complejos y muy diferentes. Uno no puede salirse nomás de estos grupos porque sí, o porque vio la luz, o porque le entró el rayo de la integridad y dice, bueno, voy a dejarme de estas cuestiones. No, cuando uno se metió en estos esquemas es muy complicado salir. Yo creo que ese es un poco el debate que se tiene internamente el senador Ovelar y también otras personas, ¿no? Ahí hay que ver también ciertas posturas interesantes de lo que ha sido este elemento, ¿no? Que se dio ayer. Yo me quedé maravillado con el discurso político de la senadora Katia. Yo no estoy poniendo también aquí una cuestión de salvaguarda hacia lo que hizo Katia. Mm. Yo creo que cometió un gran error en materia administrativa, pero ayer que empezó la cuaresma, Cristian, y quiero cerrar un poco esta idea con eso, lo que decía el nazareno, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y más todavía en ese recinto. Porque ahora, justamente el debate de esta mañana es ver lo que está pasando con Rivas, ¿no? Entonces, yo con esa imagen, ayer que empezó la cuaresma, Cristian diría, y pondría, o sea, si yo hubiese sido una persona que le hubiese aconsejado a Katia, para terminar su discurso, marcaría una línea y le diría a todos ellos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Ahora, Juan Pablo, Salim Busarquis planteaba ayer en su discurso algo muy importante, que se estaba a punto de lograr el grado de inversión en el país y que con esto o con estas evidencias de atropello a la institucionalidad, lo cual significa falta de seguridad jurídica, podría decrecer ese grado de inversión, lo cual afectaría negativamente al país en materia económica. ¿Y cuál es la imagen que estamos mostrando, Cristian? Es un país poco serio, que no es una cuestión normal, o sea, no es una cuestión nueva lo que estoy diciendo. Lo normal es seguir siendo un país, como decimos en paraguayo, cachiñay. Pero lo que pasa es que este grupo que ganó el poder en las últimas elecciones es el grupo de los economistas, es el grupo formado en las mejores universidades del mundo. Ujú. Tenemos, por ejemplo, un viceministro de Educación que está haciendo calentamiento para ser ministro de Educación, que fue formado en la London School of Economics. Tenemos un presidente que fue formado justamente en la mejor universidad en Estados Unidos. Tenemos un ministro de Hacienda que es justamente profesor visitante en muchas de las universidades que él se jacta en sus redes sociales. Entonces, gente que trabajó en organismos multilaterales, conoce de cómo es la dinámica de los proyectos, sabe cómo tienen que llevar adelante estas iniciativas y están empantanados porque definitivamente la gestión de lo público en el Paraguay tiene una dinámica que no se va a poder cambiar de la noche a la mañana. Aquí hay que trabajar primeramente, yo creo que en un debate público que hago relación con el tema principal de lo que estamos hablando y celebro estos espacios como el que estás haciendo todas las mañanas, Cristian, porque la gente necesita debatir, necesitamos incluir a distintos actores dentro de la mesa del debate. Y te traigo a relación este tema porque me preocupa mucho que de vuelta, como una especie de disco repetido que los operadores, y vos que sos del mundo de los medios de comunicación, sabés lo que significa siempre tener un disco de reserva que te salva de cualquier situación. Bueno, esto es lo que yo creo que también tiene la agenda política. Estamos hablando de una reforma constitucional, de una situación que ya la hemos vivido en el 2017 y que ha traído grandes catástrofes para el país, como ha sido la muerte de Rodrigo Quintana, el atropello del Partido Liberal, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero es como repetir algo que sabemos que va a terminar fracasado por la incapacidad de poder sentarles a todos en una mesa y decir, vamos a hacer un pacto nacional, vamos a plantear, como decimos en paraguayo, en la posibilidad de poder sentarnos en una ronda de tereré
y dejar un rato nuestras mezquindades y poner 3 temas en la agenda nomás. Ujú. Pero eso no se hace, Cristian. Entonces, yo creo que hay un problema grande de comunicación que vuelvo al punto inicial. La Nosotros desconexión de la gente. estamos viendo la desconexión de la gente y estamos viendo también el efecto de la soberbia. Yo quiero dejar instalado también en esta entrevista y agradecerte mucho el tiempo, es analizar el comportamiento de soberbia que tienen ciertos actores políticos, que jamás eso va a permitir llegar a un punto en común. Yo, Porque ahí te pongo, y con sí, esto cierro la idea, sí, Cristian, porque ahí te pongo un ejemplo que fue un poco el punto. Si vos mirás lo que ha sido la sesión del día de ayer hasta el momento que entra la senadora a hacer su discurso y su descargo, que desde el inicio tenía un tono de despedida, pues yo creo que la persona que entró ahí, tanto como otros senadores en experiencias parecidas, sabían si se iban a salvar o no se iban a salvar antes de entrar en el recinto. claro. Pero el punto de la lógica era lo que planteaba el grupo opositor, no sé si opositor, pero por lo menos disidente al partido de gobierno actualmente, que decía, vamos a darle 60 días de sanción sin Mm, goce de sueldo, sí. como se ha tenido en otras oportunidades. Yo creo que ese era el punto intermedio entre lo que llevaron ahora. Ahora lo que ellos han ganado es la antipatía de la gente, que por más de que ellos tengan una idea, y lo escuchaba esta mañana a Vargas Peña explicando el concepto de victoria pírrica, ahora no van a poder congeniar jamás sino esa base de plata. Eh, lo que es el tema de la simpatía y el cariño popular. Lo que sucedió ayer es el inicio de la reconstrucción de una suerte de oposición y por supuesto el descontento ciudadano. Que lo quieran entender es otra cosa, porque yo creo que vuelvo al elemento central de mi análisis, Cristian. La soberbia no les va a poder permitir entender de que no van a poder ganar la voluntad popular. Y sobre ese punto, Juan Pablo, suelo yo decir mucho en mi editorial, uso una frase, ¿verdad? Que la regla de tanto torcerla en algún momento se rompe, ¿verdad? ¿Sí? Y te quedas sin regla. Y ayer también escuchaba el discurso de Celeste Amarilla, la escuchaba un poco comedida, incluso con relación a veces anteriores y con una línea discursiva muy clara. Él decía, ustedes están abusando del poder y a medida que van abusando del poder lo están perdiendo. Es decir, cuando uno está en la burbuja no se da cuenta de cuán abusivo está siendo y hasta dónde está llegando hasta que cae en el precipicio y luego ya se encuentra en el fondo, ¿verdad? Y creo que esa es una realidad porque el abuso del poder hace que la gente solamente entienda que tiene poder y se olvida de que tiene responsabilidades. Y quienes estamos de este lado, es decir, los ciudadanos, estamos esperando que ellos ejerzan la responsabilidad que se les concedió a través del poder. Es un poquitito un juego de palabras que suelo utilizar, pero el poder conlleva consigo responsabilidades. Y se olvidaron de la responsabilidad y solamente tienen presente de que hay poder. Cristian, ayer hice un análisis justamente con relación a lo que vos estás diciendo para sumar un poco de razón a un ejemplo que a mí, y eso lo decía a mis alumnos también en ciencias políticas, tienen que guardar el video cuando el actual ministro de Justicia, Barcini, se fue a la casa de un votante para pedirle su voto y no sé si recordás, le echó a patadas. Perfectamente. Entonces, ese es el ejemplo vivo de lo que la gente en su mayoría ya no tolera que vengan a mentirle. El ciudadano en una democracia como la que tenemos actualmente y sabe que a medida que pasa el tiempo se les va cerrando las compuertas para poder meterle a sus amigos, a sus parientes dentro del Estado, necesita ser un Estado eficiente. Pero lo que tenemos ahora como políticos no dan la talla. ¿Y qué es no dar la talla, Cristian? Es justamente no tener la capacidad, y de su incapacidad llega
a demostrarse en cada una de sus intervenciones y en cada una de sus acciones. Vuelvo a ponerte como ejemplo, decía, como nunca en el periodo democrático, Cristian, tenemos al equipo de gabinete en materia formativa. Ujú. Están, pero sobrecalificados en muchos de los casos. No se les pudo haber pasado por la cabeza plantear un proyecto de hambre cero, donde solamente le iban a dar de comer 180 días y el resto de los días, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a comer? Mango, iban a comer mandarina. Quiero tratar de pensar desde un punto de vista lógico, Cristian. No, Entonces, y desde la, si no están desde equipados, desde la misma denominación del proyecto, no lo tuve en cuenta ahora, es verdad. O sea, hambre cero, pero 180 días y el año tiene 365. entonces yo quiero entender justamente si es que no hay no se les cae la idea lógica justamente cuando quieren plantear estos temas. O lo otro que también me puse a pensar, lo hacen justamente para disparar la atención hacia un punto y poder estar haciendo otras cosas en otro punto. Pero quiero agarrarme con algo que dijiste que no es menor. Nosotros estamos todavía bajo un proceso de investigación con relación al tema del gafilato. Ujú. El examen anterior o la aprobación anterior fue una especie de, sí, está bien, están haciendo bien la tarea, pero todavía tienen que seguir haciendo más para poder llegar a la certificación completa. O sea, es como que viene el interventor, te dice, mira, me gusta lo que están haciendo, pero acá te dejo la hoja para que continúes haciendo, para que al final de este proceso nosotros te demos la certificación. Y con estas demostraciones, como la que sucedió el día de ayer, que nos lleva a una inseguridad legislativa y que ahora va a pasar a una inseguridad jurídica, el verdadero inversor, el que tiene realmente la riqueza como para darle a Paraguay la posibilidad del salto cuantitativo y cualitativo para llegar al grado de inversión, estará mirando ahora el noticiero, estará mirando la prensa vía internet en su teléfono celular y va a decir, no, Paraguay no me da seguridad para llevar mi capital. Y lo que van a Totalmente. venir van a venir los piratas, van a venir los de empresas de maletín, van a venir los que tratan de hacer un negociado, porque saben de que como interlocutor van a tener piratas, van a tener corsarios, van a tener mercaderes y no van a tener realmente un escenario para poder llevar adelante. Algo que ayer me pareció interesante escuchar justamente en la declaración de una persona decía, todos desde ayer estamos en jaque y estamos en peligro. Y no es una cuestión exagerada, Cristian. El sector empresarial, vamos a poner como ejemplo nomás eso, el sector empresarial está en jaque, porque a medida que pasa el tiempo y a medida que vamos viendo esta aplanadora, que es una palabra muy utilizada dentro de este sector, van a terminar por tratar de comprar todo lo que encuentren por su paso. Y cuando tenés esto, ¿a dónde nos lleva, Cristian? No nos lleva a un espacio pluralista. Y esa palabra pluralista creo que es lo que tenemos que ir reflexionando y pensando también. La democracia representativa, participativa y pluralista se está perdiendo porque tenemos solamente una voz. No hay debate. Al interior del Partido Colorado, Cristian, no hay debate. Hace mucho tiempo. No hay posibilidad de discusión de ideas, más que la imposición de un criterio único. Juan Pablo, mira que después de decir lo que acabas de decir, a mí me surge algo muy sucio en la cabeza. Y te planteo, y le planteo a la audiencia. ¿Será que es un interés real de este gobierno hacer atractivo al país a la inversión? ¿O de verdad quieren desalentar la inversión para que haya una especie de monopolización de las empresas en Paraguay? No sé. Me despertas también una curiosidad para Me- seguir analizando sobre ese Sí, tema. sí. Mira, yo sí te digo, quiero que vengas en Paraguay y haces todo lo contrario para que venga. Entonces yo te estoy diciendo, no vengas. Entonces yo, ya que no puedo sacar mi plata ya fuera del Paraguay, voy a empezar a monopolizar todos los rubros comerciales y empresariales. Interesante perspectiva que estás trayendo a la mesa, Cristian. Yo creo que
hay que ver un poco cómo se va dando el comportamiento. Y ahí en otra cuestión que decía también con nuestra débil memoria, porque una información tapa la otra y la gente tiene que vivir su día a día, Mm, tiene que salir a buscarse el pan para comer, entonces no puede estar tampoco en el debate público toda la hora. Paraguay tiene elementos eh, que no tenemos que olvidarnos. Hay personas muy importantes que están sancionadas. Entonces, te doy un poco de lógica con lo que vos estás planteando, Cristian, en tu análisis, en tu punto de vista con lo que estás diciendo. Si estoy sancionado y no puedo hacer negocios afuera, entonces voy a tratar de controlar internamente todo mm. para poder justamente tener por lo menos una baraja, hablando justamente en términos de jugada, voy a baraja internamente y vea, es como la guerra. Yo creo que cuando vos sabés que te van a venir en algún momento y todavía están dilatando ese tema, lo que yo hago, qué es lo que hace normalmente en la guerra cuando vos ves que el enemigo te replegás, ¿verdad? Sí. Te replegás y haces justamente una cohesión para que por lo menos una última batalla pueda darse. Interesante lo que está planteando Cristian justamente en el debate. Eh, Juan Pablo, ¿y ahora qué? Es decir, ¿la oposición se recompone, no se recompone? ¿Van a seguir echando senadores, diputados? Yo creo que lo de ayer fue una estocada que por supuesto va a llevar un tiempo sanar, pero que siempre vas a tener en la piel la recordación de lo que ha sido ese momento. Eh, Eso es una cuestión que hay que ver justamente cómo se va a ir desarrollando. La gente no va a perdonar esto, Cristian. Y vuelvo a reiterar, yo no estoy dando una suerte de defensa a la senadora Katia. Yo creo que ella tiene que hacer un descargo público también Claro. y reconocer el error. Eso le va a dar mucha más grandeza. Eh, y hay que ver cómo lo hace, porque eso también nos va a llevar a ver justamente cómo continúa este tema. La acción legal yo creo que se va a dar, yo creo que va a plantear ella la posibilidad de que la Corte, le va a poner también a prueba a la Corte con relación a esa medida. Hay que ver si la Corte todavía tiene cierta independencia o ya está completamente también a merced y al servicio del poder de turno. Y posteriormente, si es que la Corte le niega, yo creo que esto va a llegar a instancias internacionales. Y eso, por supuesto, nos va a dar una pésima y malísima imagen, Cristian. Juan Pablo, saludarte también, Néstor Castilloso. Y de todo este análisis, y hay puntos coincidentes, creo que en casi absolutamente todo, y traigo a colación nada más también lo que acababa de conversar o mencionar con nosotros el senador Mario Varela antes de entrar a conversar contigo, de que esto es un error hasta craso, si se quiere, del movimiento Honor Colorado. El Colorado siempre habla en función de su partido, digo, y ahí si se lo quiere encasillar a Mario Varela, creo que cuadra perfectamente. Anteponiendo a cualquier situación, siempre ellos dicen esto es perjudicial para el partido. ¿Qué tanto eso puede ser verdaderamente certero? No sé si mirando ya alguna próxima elección. Las municipales están para 2026, el 2028 es absolutamente muy lejano aún. Y la ciudadanía en medio de todo esto hasta a veces indiferente, Juan Pablo. Sí, pero no deja de ser importante esto que estás planteando, porque va a llegar un momento determinado y ahora se configura esto con los Nepo Babies, con la ley de la carrera civil que están tratando de plantear, y en lo que te decía en un punto del análisis, ya el Estado no va a ser el espacio donde van a poder colocar a un montón de gente. Entonces, el paraguayo tiene características, y ahí a veces suelo hablar con Cristian, que tenemos que lograr hacer, tal vez aquí a un corto tiempo, un espacio de antropología y entendernos cómo somos realmente. Hay una expresión muy nuestra que es justamente el tema de ¿me sirve o no me sirve? ¿No? ¿Me puedo valer por él o no me puedo valer por él? Y en guaraní es muy expresivo eso, ¿no? Entonces, cuando la persona a la que vos estás recurriendo no te sirve,
vos directamente partís sobre la base de, "No, ese no sirve para nada, ¿no?". Y eso es muy común. Y en política eso es increíble. O sea, y eso va después corriendo de boca en boca. Por eso yo creo que los liderados que en cierta manera se perpetúan son los que realmente entendieron el concepto de un servicio hacia la gente. El líder que va a perpetuarse en el tiempo es el que va a poder realmente encontrar el mecanismo, no en el sector público, sino en el sector privado y buscando esas alianzas para poder generar esos espacios cuando la gente le viene y le pide. Yo creo que el político que le dice que viene una persona y le dice, necesito que me ayudes porque se me murió un pariente y tiene un cajón, es el que tiene el número del que trabaja en ese sentido y le dice, che, ayúdame un poco en este tema, ¿no? No el que busca otra vez un recurso dentro del sector público, porque ya no hay más. Entonces, yo creo que el Partido Colorado tiene también en este momento un gran dilema de ver justamente el comportamiento en las próximas elecciones. Ahora se llenan la boca diciendo hemos ganado las últimas elecciones, pero ¿con cuánto? Si Ujú. uno hace un análisis, si uno hace un análisis en el tiempo, justamente uno ve que se mantiene siempre en el mismo elemento. Si Paraguay, vamos a hablar de matemática pura, si Paraguayo Cubas con sus votos se hubiese sumado a la oposición, y hubiesen llegado a una agenda común, hubiesen ganado al Partido Colorado. Paraguayo Cubas es el referente con más votos, es el segundo referente con más votos en el país. Ahora va a tener plata porque le van a hacer su desembolso. El hombre en su primera elección, él entró como senador. En la segunda elección metió 5 senadores. Ahora seguramente estará trabajando en la idea de las próximas municipales, ¿no? Ujú. Si es que llega a configurar una fuerza en las próximas municipales, ya van a estar pensando justamente en las presidenciales. Entonces, a veces uno dice, el político tiene que estar toda la hora ahí de forma permanente trabajando. No, el político en cierto momento va a desaparecer de la escena pública y va a empezar a ver justamente cuál es el escenario. Entonces, uno puede, yo tengo mis diferencias profundamente en las formas de ser de Paraguayo Cuba, ¿no? Y pongo como ejemplo porque creo que es el referente que todavía sigue muy vigente. Me parece que hay cosas terribles en su forma de plantear, pero es el que conecta con un sector de la población que le dio justamente su apoyo. Volviendo un poco al inicio un poco de tu pregunta y tratando un poco de hacer una reflexión final sobre este tema de la respuesta, si no abren al debate, si no abren a la posibilidad de poder tener otras ideas y que el Partido Colorado, como se configura siempre en, eh, en oposición y también en oficialismo, el Partido Colorado yo creo que va a tener un duro proceso en las próximas elecciones. Hay una cuestión antropológica y con esto cierro la idea que hay que analizar y hay que ver. Al paraguayo no le gusta el patrón autoritario, al paraguayo no le gusta el patrón soberbio. Al paraguayo le gusta el patrón que realmente tiene una capacidad de conexión con la gente. Y esas son características que hay que ver. Uno veía, y pongo como ejemplo nomás, porque también tiene sus luces y sus sombras, pero uno veía lo que fue la despedida, por ejemplo, de Osvaldo Domínguez Díaz. Un tipo querido. Y ahora te pongo para que pensemos todos juntos. Este personaje es querido y saben a quién me refiero. Ujú. Y por lo mismo, también a todo ello y a lo que ya de la ciudadanía, al menos también que hoy por hoy está más inmerso en su día a día antes que incluso tal vez salir a reclamar a las calles. Eso no es una suerte también de carta blanca para el oficialismo colorado hoy en poder, el cartismo, para seguir haciendo lo que quieren. Total, ya hicimos lo de la superintendencia de jubilaciones, ya probá, ya poco años, Katia se va, ¿no? La gente no sale, no se mueve. Y ahora, no sé, vamos a tratar de enmendar la constitución para lo del impuesto inmobiliario municipal. Y después vamos a ir con la enmienda para la reelección. Total, nadie sale a reclamar. No somos cómplices de algún modo como ciudadanos, Juan Pablo. Yo miro mucho una cuestión y a mí me preocupa
el comportamiento final del pueblo paraguayo. Eh, el pueblo paraguayo es un pueblo con características muy pacifistas, pero como, y vuelvo al elemento antropológico, cuando se cansa, atajate. Atajate es muy iracundo el paraguayo cuando reacciona. Recordemos el marzo paraguayo, recordemos cuando lo destituyeron a Fernando Lugo, recordemos cuando empapelaron el Congreso, ¿recordás? Con el tema del papel higiénico que está todo blanco y tuvieron que, ahí salió la famosa frase, cena ratas y dipuchorros, cuando la costanera todavía no estaba terminada y tuvieron que salir por detrás, cuando quemaron el Congreso. Entonces, yo creo que hay que ser inteligente también con el tema de medir el pulso. Hay que ser muy inteligente con el tema de medir el pulso. Y yo creo que ellos no están siendo inteligentes en Ujú. ese sentido. Y pongo un ejemplo reciente que dijiste, el tema de la reacción cuando se trató el tema de la ley de jubilaciones, de la superintendencia de jubilaciones. ¿Cuál fue la reacción? Y se animaron más. Ahora cuando empieza el proceso justamente de problemas en las cajas jubilatorias, yo te quiero ver ahí cuando la gente empieza a salir de vuelta. Entonces, Ujú. están como que sumando al hartazgo de la gente. Y eso no es bueno, porque la reacción del paraguayo cuando reacciona es muy viva y fuerte. Y eso hay que tener cuidado. Ujú. Juan Pablo, vamos a estar expectando a lo que sucede a partir de ahora. La última noticia de último momento es que Hernán Riva pierde sus fueros por 37 votos. Hay que ver qué la justicia hace ante esta situación. Y bueno, vayamos avanzando. Te agradecemos siempre por tu tiempo, por tu criterio y por tu didáctica a la hora de exponer un poco tu opinión, Juan Pablo. Cristian, mi abrazo y por supuesto mi respeto siempre a mi querida ciudad de Toda Melodía. Gracias, Juan Pablo Fernández, desde Asunción 10 con 14 minutos. Hacemos una breve pausa enseguida.